vamos a salir, un paseo al cine, comprar algo que es que ni siquiera me alcanza para pagar. Sí, es así. Hola amigos, bienvenidos a Con Dinero Libre. Hoy les quiero hablar de un término llamado págate a ti primero. Esta es una filosofía que viene prácticamente de gente como Robert Kiyosaki, un escritor de un bestseller llamado Padre Pobre, Padre Rico. Es un libro que les recomiendo, es un libro de enseñanza, es un libro que a las personas que piensan en el sentido económicamente hablando de crecimiento, pues en este sentido yo quiero hablarles de esta filosofía, repito, llamada págate a ti primero. ¿De qué se trata? Las personas normalmente a final de mes, cuando reciben su salario o sus ingresos, pues ponen el dinero en el banco y sencillamente comienzan a disponer de él para pagar los gastos, para pagar las facturas. ¿Y qué sucede normalmente? Que se quedan sin dinero mucho antes de que termine el mes o sencillamente pues no les alcanza para pagar los gastos. Y obviamente mucho peor que eso, no les alcanza para ahorrar. El ahorro sabemos que es la base de la economía. ¿Por qué? Porque con el dinero que podamos salvar, digamos, de esa rutina salvaje donde lo que hacemos es pasar el dinero de una mano a la otra y quedarnos sin nada y estar siempre como en el punto de arranque, nosotros preparamos con esto un plan de acción para poder ir salvando un capital, el cual en otro término vamos a poder poner a funcionar en un sentido de producción de más dinero, vamos a llamarlo así. Con esta intención de tener un capital, no con la intención de guardarlo solamente, sino para poderlo colocar a generar ingresos pasivos, podemos entonces crear esta base. Pero si no hacemos esto, pues no tenemos nunca la base necesaria para poder construir este camino hacia adelante. Entonces, este término de págate a ti primero es lo que nos va a ayudar a organizar nuestra economía o nuestro flujo de caja para entonces lograr este objetivo. Y les explico. ¿De qué se trata págate a ti primero? Cuando recibimos el dinero, que ya dije anteriormente, cada mes, y con este dinero lo que hacemos es disponer de él para comenzar a pagar gastos y facturas, normalmente pasa que nos quedamos sin dinero mucho antes que llegue el final del mes o que no tengamos prácticamente pagadas todas las cuentas. Pero lo más grave de esta situación es que ni siquiera hemos ahorrado. Entonces, muchos se dirán, pero ¿cómo puedo ahorrar si ni siquiera me alcanza el dinero para pagar lo que debo? Pues te voy a explicar algo. Sucede que normalmente tenemos una condición de gastar más de lo que tenemos que gastar. Sí, te suena familiar, te lo han dicho anteriormente. Normalmente las personas mayores tienden a darnos estos consejos, no gastes en cosas innecesarias, etc. Y nosotros nos respondemos en cierta manera que, bueno, pero es que ese dinero en realidad yo me lo gané, yo me esforcé y necesito compensar o recompensar pues ese esfuerzo para yo poder seguir adelante. Y yo te entiendo, en realidad ese gusto que nos damos a veces, esos caprichos pues sirven para compensar un poco pues el abatimiento de ese esfuerzo de que estamos todo el tiempo luchando y necesitamos aunque sea compensar para sentirnos un poco mejor. Pero si analizamos bien, hacer esto constantemente y continuamente, lo único que nos lleva es pues a estar siempre en el punto de origen. Y si nosotros no tenemos en un momento dado una suma de dinero guardada que nos permita como que reproducir más dinero, es un efecto en cadena. A veces también decimos, mientras más dinero tiene, más dinero hace. Eso es algo que vemos que en las personas que son ricas o que tienen mucha músculo económico, que tienen mucha tranquilidad en ese sentido en las finanzas, pues notamos que dices, bueno, pero ni siquiera lo necesitaba y ahora le llegó más dinero. Pues esto realmente no es una casualidad. Esto es parte de un ciclo llamado sinergia y pues tiene que ver con eso. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos interesa? La recomendación de este término, págate a ti primero, viene en la filosofía de que nosotros vamos a disponer de una cantidad de dinero de ese pago, de cada ingreso que suceda cada mes, para crear nuestro fondo de ahorros.
Pero ¿cómo voy a hacer eso si no me alcanza? Pues te vuelvo a decir, pues lo que vamos a hacer es disponer de una parte de ese dinero para tomar primero esa pequeña porción de ahorro, esa pequeña parte que vamos a utilizar para comenzar a construir ese fondo. Y obviamente tenemos que hacerlo de una forma conmesurada, no podemos tomar una parte sin ningún tipo de miramientos y guardarla y decir que ya no tengo más dinero. Tenemos que cumplir con los gastos. Pero para eso vamos a hacer un plan que vamos a ver adelante con recomendaciones que te voy a dar. Si gastamos más dinero del que recibimos, vamos a entrar en un flujo de caja negativo. Si en un mes sucede esto, pues las cosas van a ir un poco mal. Si esto vuelve a repetirse el siguiente mes, pues sencillamente va a ser un plan de progresión a negativo y lo que vamos a hacer es destruir absolutamente toda nuestra economía. Por más dinero que ganemos, pues más dinero vamos a gastar y posteriormente a eso lo que va a venir es el fracaso porque ni siquiera vamos a poder seguir haciendo lo que hagamos, lo que estamos haciendo para ganar ese dinero, porque vamos a desestabilizarnos de una manera que no nos va a permitir seguir avanzando. Obviamente esto es la peor fórmula. Si gastamos exactamente lo que recibimos, vamos a entrar, y lo van a leer en este libro, o si no lo van a leer, búsquenlo, en lo que se llama la carrera de la rata. La carrera de la rata no explica más de lo que es ese juego que tiene el ratón en la jaula, el hámster, donde corre para hacer ejercicios, pero en una filosofía desde el sentido económico o de finanzas, pues se llama la carrera de la rata el hecho de que tú estés siempre en el mismo lugar. Ganas y gastas exactamente lo mismo. Pasa el tiempo y al final lo único que haces es seguir sobreviviendo para seguir trabajando para un tercero, quien sí se está enriqueciendo en base a tu esfuerzo. Lo que estás haciendo es vendiéndole tu tiempo a las personas que te están pagando. La tercera de esta fórmula es que tú ganes más dinero de lo que gastes, o mejor dicho, que te quede más dinero de lo que gastas mes a mes. Pues esta es la fórmula de oro, lo que todos queremos hacer. Pero resulta que como esto no es posible siempre, porque suceden accidentes, vamos a llamarlos así, cada mes, que lo que nos llevan es a gastar dinero de una forma innecesaria, y tú vas a darte cuenta de que sí es así, y nos vamos a prácticamente a deshacer de esa liquidez que necesitamos para crear ese fondo de ahorros. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un cálculo prácticamente de nuestros ingresos y nuestros egresos. Esto es lo primero que hay que hacer. Tenemos que llevar a papel o a crear una hoja de cálculo en nuestro ordenador o computadora para exactamente distribuir o analizar cada uno de los gastos que tenemos y poder construir una base de datos que nos permitan ver claramente lo que estamos haciendo con ese dinero. Muchas personas lo que hacen, obviamente, de forma desordenada, sin controlar lo que gastan, y repito, como dije antes, que normalmente de repente ni siquiera se dan cuenta de cuánto han gastado y cuánto siguen debiendo. Esto también es una muy mala fórmula. Si tú no sabes lo que debes, no sabes lo que tienes. Entonces, bien, lo primero que vamos a hacer es un análisis de esos gastos en papel o en una hoja de cálculo y vamos a saber exactamente de cuánto es nuestro presupuesto de gastos. Ahí no tenemos que olvidar de poner cuáles son esas cosas además que tenemos que calcular, como son imprevistos, y eso lo puedes hacer tomando lo puedes saber tomando un resumen de los últimos 6 meses. Si no te acuerdas, si no lo tienes escrito, pues sencillamente tratar de acordarte, y más o menos del dinero que se te va a veces en esas cosas que tú no tenías programadas o calculadas. Entonces, haciendo ese resumen exacto, también en él tenemos que poner, obviamente, ese dinero o esa porción de dinero que estimamos que es necesaria para pues gastos que llamamos caprichitos, cosas que tenemos que seguir financiando, como una salida, un paseo o ir al cine, porque obviamente si nos quitamos esos placeres que nos genera la retribución de nuestro esfuerzo, también vamos a entrar en una crisis psicológica y esto nos va a generar prácticamente un fracaso inmediato en este proyecto. Pero ustedes van a ver que sí es posible. Al haber hecho bien este cálculo, vamos a poder saber cuánto dinero necesitamos para cubrir los gastos. Por otro lado, vamos a determinar cuáles son nuestros ingresos.
Hay personas que además de su trabajo a veces tienen otro tipo de ingresos paralelos o porque hay una actividad que se puede hacer en horarios libres o pues de alguna forma cosas que se pueden lograr de forma sana, obviamente. Por ejemplo, trabajos extras, cosas que se venden que no se usan en casa. Pues tenemos a veces un proyecto de generar dinero, además de los ingresos normalmente que recibimos por nuestro trabajo o nuestro salario, se pueden calcular. Entonces, ya tenemos el flujo de ingresos, ya tenemos el flujo de egresos y ahora lo que vamos a hacer es distribuirlos. Vamos al epicentro entonces de lo que significa Págate a ti primero. Vamos a calcular un porcentaje que puede ser normalmente establecido en estos grandes escritores, en estos grandes matemáticos, y lo que también se conoce como el diezmo en algunos sectores religiosos. Ese 10% que podría ser la cantidad de dinero ideal de lo que recibimos para ponerlo aparte. Y vuelvo a responder a las preguntas que se están haciendo, pero es que ni siquiera me alcanza para pagar los gastos que tengo, porque voy a sacar un 10% de lo que recibo. Pero este es un ejercicio que tenemos que tratar de ensayar. Y te explico, si no es el 10% es el 5%, y si no es el 5% es el 3%. Pero tenemos que extraer una parte de ese dinero y nos las tenemos que quedar desde el día 1, en el momento que recibamos el dinero. De eso se trata esta fórmula. Cuando recibimos la bolsa de pago o el dinero que nos llega, el primer cálculo que vamos a hacer es sacar el dinero de ese Págate a ti primero. Nosotros vamos a tomar el dinero de nuestros ahorros en primer lugar. Ese dinero va a quedar en una cuenta aparte, ese dinero va a quedar en un lugar donde no tengamos acceso. Tenemos que hacer esto porque si sabemos que podemos ir a él y recurrir en un momento determinado, vamos a estar siempre comenzando de cero. Tenemos que ser exigentes, tenemos que tener una disciplina para que esto pueda cumplirse. Entonces, tomemos ese 10% como número inicial. Va a ser nuestro, digamos, ahorro, va a ser nuestro Págate a ti primero, como si fuera un compromiso de pago. Lo vamos a poner aparte y con ese dinero vamos a disponer en el futuro para lograr otros objetivos. Entonces, el restante del dinero lo vamos a fraccionar para pagar todo lo que tenemos que pagar, y lo que va a suceder es que normalmente nos vamos a dar cuenta, aunque tengamos que reajustar esa cifra luego mes a mes, pero nos vamos a dar cuenta que no nos va a quedar dinero extra ni siquiera para esos caprichos que se nos van a ocurrir en un momento determinado. Si es así, te vas a dar cuenta de que el dinero se te acabó, que realmente no puedes hacer más nada porque no tienes más dinero. Pero lo importante en este objetivo es que ya hemos tomado ese ahorro y nos los hemos puesto aparte. Entonces, ¿qué va a suceder? Mes a mes vamos a encontrar de que vamos a ir sumando una cantidad de dinero que nos van a servir luego para invertirla y para generar nuevos ingresos pasivos, vamos a llamarlos así, que tenemos que explicar de qué se trata. El dinero no se puede quedar guardado, obviamente, porque si se queda como ahorros y ahorros y ahorros, sencillamente el dinero no está trabajando. Lo que vamos a hacer es, en un futuro, cuando tengamos una cantidad que pueda, digamos, considerarse, comenzar a invertirla para comenzar a generar nuevos ingresos. Y entonces, en ese balance, en ese proceso de acción, vamos a ir comenzando a crecer nuestra economía, nuestro flujo de caja. Decide cuánto te pagarás. Esto es un cálculo que solamente tú puedes hacer. No me alcanza el 10%, yo no puedo quitarle el 10% a mis ingresos porque no me alcanza. Pues entonces probablemente te pueda alcanzar quitándole el 5%. Y si no te alcanza quitándole el 5%, pues quítale el 3% a tus ingresos. Pero siempre ten esta filosofía, porque seguramente hay una parte de ese dinero que sí puedes guardar. El gran problema es que como no hacemos este ejercicio, el dinero se queda en el lugar de origen donde tomamos para gastar y por lo tanto no calculamos lo que estamos gastando. Normalmente puede pasar que cuando ya estamos sobre el día 25, 26 del mes, vemos que tenemos como que un excedente y se nos ocurre un gasto como vamos a salir, vamos a tomarnos un paseo o vamos a ir al cine o vamos a comprar algo que no tengo y que quería comprarme hace tiempo.
Si haces tu propio análisis, tú mismo te vas a dar cuenta que es así. Entonces, págate a ti primero, es el consejo que te doy. Comienza a construir un futuro económico donde vas a poder reinvertir ese dinero para hacer nuevos negocios que generen nuevos ingresos. Y esto así entonces podría ayudarte a seguir adelante y a salir de esa situación en la que actualmente vives. Este es un consejo que te doy de Con Dinero Libre. Recuérdate que si te gusta lo que te digo, por favor, suscríbete, dale ese like, activa la campanita para que sepan cuando vienen nuevos videos y para que me ayudes a llegar a más personas como lo estoy haciendo en este momento contigo. Muchas gracias y te espero en el próximo video.